¿no? Y hacer doctrina y siempre estar sobre la doctrina, lo cual es muy bueno. Pero se nos ha olvidado un poco que la iglesia está llena de personas. Y esta parte es muy interesante porque la iglesia es una comunidad restauradora, una comunidad que sana, una comunidad sanadora, terapéutica. Y el problema está en que las personas llegamos a la iglesia y aún los líderes y los pastores sin saber cómo ser o cómo hacer buenas relaciones interpersonales. Y entonces tenemos iglesias que tienen muchos liderazgos y hacen muchos eventos, pero nadie puede hacer un verdadero amigo dentro de la iglesia. Hay gente que hace amigos para ponerse de acuerdo para rebelarse juntos, porque así hacíamos amigos en el mundo. Pero lo que vamos a aprender hoy es cómo ser exitosos en las relaciones personales. Y quiero dejar muy claro que no estoy predicando, estoy dando una clase de consejería. Es una predicación más con el enfoque de dar una clase de consejería. En primera, para poder tener éxito en las relaciones personales, necesitas edificarte a ti mismo como persona. Es muy difícil que podamos ser amigo de alguien si no sabemos cómo ser amigo. Es muy difícil tener amigos cuando uno no sabe ser amigo. Y es algo muy interesante, porque en la Biblia dice que Dios tiene amigos. Hay hombres en la Biblia que Dios los llamó amigos de Dios. ¿Y qué tan importante será la amistad que Dios dice tenerla con algunos? Entonces, siguiente. Cualquier decisión que tomemos en la vida afecta nuestras relaciones personales. Y esto es muy interesante porque el pecado es una cosa que afecta todas nuestras relaciones interpersonales. Es decir, si yo como hijo peco, aunque yo le grite a mi mamá, ¡es mi vida! ¿Y a ti qué te importa? Afectamos a toda la familia. Si yo como papá peco, afectamos a toda la familia. Y no solo eso. No sé si le ha pasado que de repente usted se entera que su mejor amigo, que alguien muy estimado, le fue infiel a su esposa y se está divorciando. ¿Cómo se siente uno? Le da uno gusto y dice, pues me vale. No, se duele. Son cosas, todas las decisiones, pero ¿qué tal si tomaste la decisión de estudiar una carrera y tienes un muy buen trabajo y te está yendo muy bien? ¿Cómo se sienten los de tu alrededor? Se sienten contentos, ¿no? Bueno, por lo menos eso es lo que se supone, ¿sabes? Que cuando vemos que al hermano, por ejemplo, a nosotros nos pasa que a veces abrimos un diezmo y está en 20 pesos. Y empezamos a orar y consejería y chalala, y de repente los hermanos empiezan a tomar decisiones y de repente su diezmo es de 200 pesos. Un día es de 2,000 pesos, ¿no? Y tú dices, algo bueno está pasando. Y los felicitamos y qué gusto me da. A veces a nosotros nos parecía muy curioso que hay personas que vienen y pastor, ore por mi coche, y sales y es una cascarita, ¿no? De esas que tú dices, ni se ve qué coche sea. Pero es su primer coche, gloria a Dios. Y oras, ¿no? Por el coche, y de repente ese coche trae otro coche, y otro coche trae otro coche, y tú vas viendo cómo esa persona va mejorando en su vida, no solo económica, sino que de repente venían solitos como pollitos abandonados, y de repente ya traen una amiga, y ya de repente se hacen amigas de alguien en la iglesia, y luego ya tienen la novia, y luego se casan, y tú ves el desarrollo de la gente que amas, y tú dices, wow, qué padre.
O de repente ves venir un matrimonio, una familia destrozada, que vienen lastimados, pero de repente ves que vienen, se empiezan a reír, se abrazan, ahora ya van a renovar votos, y tú empiezas a decir, wow, ¡qué padrísimo! Pero hay muchas personas que no pueden disfrutar el éxito de otras personas. No solo eso, hay personas que nunca logran el éxito. Entonces, vamos a empezar por el hecho de que cualquier decisión que tomes en la vida va a afectar tus relaciones personales. Si tú hoy decides por la homosexualidad, eso va a afectar todas tus relaciones personales. Si hoy tú decides por el satanismo, eso va a afectar todas tus relaciones interpersonales. Si hoy tú decides por la amargura, eso va a afectar todas tus relaciones interpersonales. Si hoy tú decides ser feminista, eso va a afectar todas tus relaciones interpersonales. Si hoy tú decides ser adúltero, todas tus relaciones interpersonales van a ser afectadas por esa decisión. Por eso tenemos que tomar decisiones de manera sabia. Cualquier decisión que tomes afecta a nuestras relaciones personales. Entonces voy a apuntar algunos puntos. Voy a apuntar algunas características de cómo debemos de empezar a desarrollar nuestras relaciones personales para que sean exitosas, no nada más intentos fallidos. ¿Cuántos verdaderos amigos tiene usted? No amigos de esos que los que se juntan para echar chisme, no. Amigos de esos que usted busca en tiempos de crisis. O su mejor amigo es prestaprenda. En tiempos de crisis lo busco, dice. En primera, nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, no nos regimos por las mismas leyes que el resto de la gente. Entonces nosotros sabemos hacer amistades en otro nivel. La gente del mundo hace amistades dependiendo de sus conveniencias. A ti te trato X porque como que no aparentas tener, pero esta que se ve pudiente, amiga, ven a mí, somos amigos. Porque yo sé que como que ella se ve que invítate al cafecito, pero no aquí, no. Más allá de la ranita. Está igual de feo, pero sale más caro. ¿No? Y en el mundo así muchos nos manejábamos por si me convenía, ¿no? Está feo, pero tiene hartas, ¿cómo se llama? Conexiones. Entonces hay que mantenerlo cerca. Yo sé que usted nunca se condujo de esa manera. Pero habemos unos que en el mundo fuimos muy así. Entonces, cuando tú cambias al reino de los cielos, yo quiero que sepas una cosa. Las leyes fundamentan la cultura del grupo. ¿Qué dije? La cultura. Entonces, en el mundo, es la ley del talión, la ley de la selva. El más grande se come al chico. Cuídate, cada quien se rasca con sus propias uñas. El que pega primero pega 2 veces. Esa es la ley del mundo. Por eso la cultura en el mundo es una cultura egoísta. Nadie se contenta con ver el éxito del otro. Pero en el reino de los cielos tenemos otro código de leyes que determinan otro tipo de cultura. En el reino de los cielos, los ciudadanos del reino de los cielos, creemos en la lealtad, en la fidelidad, en la amistad, en la honradez. Entonces nosotros, nuestras amistades no se rigen bajo las leyes del mundo. Es por eso que en las iglesias debiéramos tener los mejores de los mejores y ser los mejores amigos de la vida y del amor y del mundo mundial. Porque somos gente que tenemos valores, que tenemos aprecio, que nuestro amor no es por conveniencia. Que
que no estoy viendo para criticar, que estoy viendo para edificar. Que si me acerco no es porque busco algo de ti, sino porque te puedo edificar, te puedo dar. Nuestro gobierno se rige por medio de la obediencia al rey, por lo tanto solo podemos disfrutar de los beneficios del reino solo si nos regimos por las leyes del mismo reino. O sea, tú no puedes decir, ay, es que a mí Dios me bendice. Bueno, vamos a ver, ¿te sujetas a las leyes del reino? En el reino, las bendiciones vienen por la obediencia al rey. No son gratuitas. Es decir, nosotros no pagamos el precio lo paga Él. Pero la obediencia es la llave que va a hacer que esas bendiciones se derramen sobre uno. Entonces, habemos personas que entendimos muy claro por ejemplo, los principios del dinero y diezmamos. Pero en cuanto a los principios de la lealtad, no tanto. Ahí no somos tan obedientes. Y entonces tenemos de lealtad con nuestro esposo, con nuestra esposa o con nuestros padres. Y entonces queremos la bendición y decimos, ¿por qué Dios no me bendice si de todas formas diezmo? Bueno, habría que ver qué tanto te obedeces las normas del rey en cuanto a las relaciones personales. Hay leyes para llevarnos bien. Por ejemplo, la palabra de Dios dice que los hijos deben, ¿qué? Honrar a su padre y a su madre. ¿Para qué? Para que sus días se prolonguen en esta tierra. Entonces, cuando tú y yo permitimos que nuestros hijos nos falten al respeto y nos deshonren, estamos permitiéndole a Dios que acorte sus días. Entonces no es una cuestión de no permitas que tu hijo haga esto en casa porque yo lo digo, porque Dios quiere, no, por el bien de tus hijos. Dice la Escritura que el matrimonio es honroso y que el marido, dice la primera carta a Pedro, dice que si el marido es rudo con la esposa, sus oraciones no son escuchadas. Y entonces vemos a los esposos desesperados porque no llega la bendición económica y están muy afanados, pero a la esposa la tratan como la chancla, como la jerga. Y vienen quejándose de, no entiendo por qué Dios no me bendice. Si diezmo. Bueno, es que la palabra tiene otras leyes que estás quebrantando. La palabra dice que las mujeres debemos, ¿qué? Al marido, respetarlo. Y entonces nosotros, vamos a hacer con sus tonterías. Ay, mira, cállate, tú no sabes. Ay, otra vez tus tonterías. Y luego, ay, pastor, es que no sé por qué no me rindiera. Pero diezmamos, pastor, Diego, así. No entiendo, ay, no entiendo. Y el Señor nos preguntaría, ¿no? ¿Qué ley estás quebrantando? Pero quieres toda la bendición encima, o sea, así no funciona. Hay una ley que cumplir, que obedecer para que eso suceda. Las leyes, por lo tanto, producirán una cultura. Si quieres cambiar una cultura, solo tienes que cambiar sus leyes. ¿Por qué México antes se consideraba un país familiar? Un país de valores. Porque antes se usaba que las leyes protegían la moral. Por ejemplo, si ibas en la calle, el otro día íbamos caminando mi esposo y yo, y hacia el banco salió un hombre con pantalón de mezclilla, pero sin camisa, así desnudo del torso, ¿no? Y se mete al banco, ¿no? Y así todos así de mucho calor, ¿no? Traiga bochorno, yo creo. Que venía encuerado, ¿no? De arriba. Antes,
Eso era un delito moral que se llamaba o se tipificaba como leyes que atentaban, ¿cómo? Faltas a la moral, que atentaban contra la moral. Y eso, salir encuerado era que era un delito. Hoy no. De hecho, ya no hay faltas a la moral. De hecho, si a una pareja la encuentran teniendo relaciones sexuales en vía pública, ya no es delito, solamente es una falta administrativa. Y solamente si lo denuncia alguien. Interesante, porque eso ha hecho que las leyes cambiaron y la cultura de México cambió. Ahora nadie quiere ser moral. Las mujeres que antes era casi un delito que una mujer hablara groserías, ahora te encuentras a Jack Sparrow en todos lados, hablan como piratas. Interesante, ¿no? Porque es bien evidente que las leyes definen la cultura del pueblo. Ahora, si eso lo llevamos a nuestro reino, al reino de Dios, las leyes de la palabra de Dios debieran definir la cultura de los que pertenecemos a ella. En la cultura del reino, los maridos no agreden a las esposas, ni física ni verbalmente. En la cultura del reino, las princesas de Dios no hablan como piratas. En la cultura del reino, los hijos saben que si te levantan la voz tienen problemas, porque no podemos permitir que nos deshonren como padres. En la cultura del reino, sabemos que más de una mirada puede ser el principio de un pecado, entonces sujetamos nuestros ojos. En la cultura del reino sabemos que hacer un chisme tiene la misma implicación que matar a alguien. Por eso los hijos de Dios no somos chismosos. ¿Esa risa qué? Me tiran a uno acá. No debemos ser chismosos. Si alguien es chismoso, no adquirió la cultura del reino. Y le falta mucho. En el reino de los cielos no habemos gente que roba. En la cultura del reino de los cielos no habemos gente que estamos buscando satisfacer nuestros instintos sexuales fuera del ámbito matrimonial. Porque las leyes que nos rigen definen nuestra cultura. Entonces nuestras relaciones personales solo reflejarán las leyes bajo las que nos regimos. Tenemos que elegir qué cultura va a regir nuestras familias. Tenemos que elegir. Porque de repente venimos a la iglesia, pero en casa la ley que rige es la ley del mundo. Y entonces eso nos va a dar resultados del mundo, porque ser cristiano no es solamente venir a la iglesia, es estar regido todo el tiempo bajo las leyes del reino al que pertenecemos. Usted físicamente, humanamente, terrenalmente es mexicano, pero desde el momento en que usted acepta a Cristo en su corazón, usted dejó de ser de esta tierra. Dice la Escritura que nosotros somos del cielo. Vamos, Filipenses 3:19. Siguiente, por favor. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se fija cómo si nos falta mucho que avanzar? ¿Cómo venir a la iglesia no nada más puede ser para venir a escuchar cosas que nos hagan darnos golpes de pecho y salir igual o peor de como veníamos? Se tiene que reflejar en la manera en la que nos vamos con el de la tienda, con el de la basura, con mi suegra, con mis cuñados, con mi vecino el que me cae gordo.
o gorda, en mi casa. Sí, soy un ser humano. Hay una vecina que me cae muy mal, pero mi interacción con ella no está basada en que me caen mal. Está basada en que yo tengo una cultura distinta. Y me caerá muy mal, pero nunca le he hecho una grosería ni me he peleado con ella. ¿Por qué? Porque yo tengo otra cultura. Como quien dice, hasta la basura se separa. No le estoy diciendo basura. Luego la agarra personal. Filipenses 3, 19. Esa es la que seguía, ¿verdad? Ok. Vamos a leerlo, pero quiero que lo saboree, porque esta palabra es muy padre, miren. Vamos a empezar a leer del 17. Filipenses 4, 17. Perdón, Filipenses 3, 17. Hermanos, sean imitadores de mí y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. A ver, ese versículo en primera instancia, ¿me lo buscas en lenguaje sencillo, no? Ese versículo en primera instancia tiene ese argumentito de ve a la iglesia y no te fijas en los hermanos. Ahí el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, está diciendo, no, sí, pon los ojos de los que dan ejemplo. Y todavía el apóstol era aguerrido, este hermano Pablo. Decía, fíjense en mí. Yo les voy a dar ejemplo. Qué interesante. Porque la mayoría de los cristianos decimos, no pongan los ojos en la gente. Mentira, eso no es bíblico. Ponen los ojos de la gente que está esforzándose por ser imitadores de Cristo. Hermanos míos, sean mi ejemplo y fíjense en los que así lo hacen. Sigan mi ejemplo y fíjense en lo que así lo hacen. Hay muchos que viven como si la muerte de Cristo en la cruz no sirviera de nada. Eso ya se lo habían dicho a ustedes varias veces, pero ahora vuelvo a repetirlo con lágrimas en los ojos. Esa gente va a terminar en el infierno. Con la versión 60 en ese versículo. Filipenses 3:19. Esta gente va a terminar en el infierno, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es ¿qué? El vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Esta frase, cuyo Dios es el vientre, en la versión original dice que viven solo por sus apetitos. Y fíjense que lo tienen a nivel de un Dios. O sea, rige su vida. Hay 3 apetitos básicos en la vida de un ser humano: comer, beber y el sexo. Y dice que estas personas que se comportan como si el sacrificio de Jesús no sirviera para nada, van a ir al infierno por causa de no tener disciplina en sus apetitos. Aún las personas que hemos padecido algún sobrepeso, cuando llega un punto tienes que cuidarte. No puedes excederte ni en ningún alimento porque tu cuerpo lo deteriora. Bueno, hasta el agua en exceso es mala. Entonces debe de haber equilibrio en la dieta del ser humano para que pueda tener una vida saludable. Igual con lo que bebe, decía yo, hasta el agua en exceso es mala. No puedes estar tomando todo el tiempo fibra o todo el tiempo sin azúcar, porque llega un momento en que tu cuerpo te dice, oye, chale glucosa que ya no aguanto. Chale glucosa. ¿No es cierto? Que llega un punto en que dices, lo que sea, una coca. Tu cuerpo va a estar y necesita caloría, ¿no? En la mañana salimos, empezamos a desayunar y hasta calorcito agarramos, ¿no?
porque tu cuerpo necesita. Pero el sexo es un apetito que es de los más desconocidos por el ser humano en cuanto a la cultura, porque es un apetito. Creo que lo he explicado otras veces, lo voy a explicar. Cuando un bebé nace, lo único que ha comido es líquido amniótico. Entonces cuando nace, él no se le antoja la leche porque no la conoce, el calostro no lo conoce. Entonces él llora porque quiere líquido amniótico. Y su estomaguito está acostumbrado a digerir líquido amniótico. Pero entonces la mamá lo pega a su pecho y empieza a darle calostro, y la siguiente vez que el bebé llora ya no quiere líquido amniótico, quiere lechita. Y luego a los 3, 4 meses la mamá le presenta la papilla de zanahoria, y la siguiente vez que llora ya no quiere lechita. A mí dame sustancioso, que el cuerpo sienta lo que recibe. Y la próxima vez que llora quiere papilla. Y no, bueno, cuando conoce las galletas María se le abre el cielo. Y cuando el tío en su recto le da a probar la coca, lo perdimos para siempre. Porque ya nada más la ve y no sabe decir papá, mamá, pero dice coca. Eso es un apetito, y Dios nos los pone para el beneficio de nuestro cuerpo. Al año conoce el pescado, el huevo, y ya luego ya no los pagamos, ¿eh? Salen carísimos los tacos de suadero, válgame el Señor. Ya mi hijo Pablo en una sentada se echa 8 mínimo. Así como lo ve, así come. En cuanto al sexo es igual. La persona que crece, nace y crece, y la satisfacción que siente sexualmente es a través de los beneficios del contacto. Cuando papá lo acaricia, cuando le da un beso a mamá, tiene que ver con la sexualidad. Pero hay que cuidar mucho en qué momento se prueban las satisfacciones físicas en cuanto al contacto genital. Hay personas que les es despierto el apetito sexual por parte de un abuso sexual a la edad de 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 años. Y a partir de que ese apetito se despierta, se vuelve una necesidad que debe de ser satisfecha. Entonces, por ejemplo, si la persona conoció la sexualidad a través de un abuso, el cerebro queda condicionado y relaciona placer, amor con dolor y miedo. Entonces muchas personas no entienden o no alcanzan el placer sexual o no les interesa el placer sexual porque la manera, el primer contacto fue agresivo, fue doloroso, fue difícil, no fue lindo. Y había una persona a la que tuve el privilegio de mentorear que me decía: lo peor del caso es que llegó un momento en que empecé a disfrutar el abuso, y eso me confundió todavía más. Y entonces nuestro cerebro se condiciona. Por ejemplo, las personas que conocieron o abrieron su apetito sexual de una manera a escondidas, relacionan el placer con el engaño, con la adrenalina del escondido, con mentiras. Y entonces no disfrutan el placer si no es con base en esconderse, en mentir, en fraguar un ritual. Porque entonces, por eso Dios nos pone el marco del matrimonio para abrir el apetito sexual. Porque imagínate en un mundo de fantasía que las personas llegaran vírgenes al matrimonio y que lo único que conocieran fuera la intimidad con esa persona con la que hicieron un pacto de fidelidad eterna. No necesitarían más. Todo lo que conocen es esa persona es su mundo, con esa persona aprendieron.
con esa persona lo satisface y empiezan a descubrir el mundo del placer sexual dentro de un marco legal, sin el extra de la adrenalina, sin el extra de lo escondido, sin el extra de lo prohibido, sin el extra de la repetición automática de lo que viene a pornografía. Por eso Dios nos recomienda y nos pone el mandamiento de que la apertura de nuestro apetito sexual sea dentro de ese parámetro, para que nuestra satisfacción sexual sea sana, placentera. Ahora sí los tengo a todos poniendo atención. Qué interesante, ¿no? Por ejemplo, mucha gente dice,